AGN Prensa Sindical. Entrevista a Juan Carlos Smith, secretario general de la CAT y FEMPINRA. Esta semana, Sergio Massa, referente de la Cámara de Diputados, recibió a los integrantes del Manifiesto por la Soberanía y la Producción Nacional. Uno de esos integrantes fue el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, Juan Carlos Smith. Con él nosotros establecimos una charla mano a mano muy interesante que invitamos a escuchar a continuación. Juan Carlos, el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, se le alcanzó un proyecto para forjar 4 millones de puestos de trabajo al gobierno nacional. ¿Cómo fue recepcionado el mismo y cuáles son las evaluaciones que hicieron ustedes después de este encuentro que se realizó en el Congreso con Sergio Massa? Bueno, Sergio Massa como cabeza del Parlamento ayer nos recibió. Estuvimos intercambiando algunas ideas con una delegación importante que fue integrada por trabajadores de la Unión Ferroviaria, camioneros, la gente del ESMATA y de la construcción, Juan Graboy y varios diputados, y allí estuvimos presentando este plan integral de desarrollo para que ir construyendo o elaborando una alternativa al término de la pandemia. Se habla mucho de la nueva normalidad, sin embargo todavía no se sabe cómo va a terminar esta situación. Hablamos en un momento con vos también, pero el mapa político va cambiando. Muchos analistas observan que vamos hacia un mundo multipolar. ¿Vos creés que efectivamente vamos hacia esa situación a partir de la caída de la globalización, o que todavía es prematuro hacer un análisis en profundidad respecto al estado de situación? Naturalmente va a haber una nueva reconfiguración. Desconozco la forma que va a tener, porque todavía hay movimientos sísmicos alrededor de todo esto. Pero habrá una nueva reconfiguración con un cuestionamiento hacia jefaturas de Estado que obviamente no han estado, jefaturas de los principales gobiernos, que no han respondido con acierto al desafío que le planteaba el COVID-19. Esto pasó en Inglaterra, también pasó en Estados Unidos, pasó en España en alguna medida, sacude al Brasil. Así que me parece que va a haber una nueva reconfiguración. Todavía no me animo a decir cómo va a estar planteada en esto, ¿no? En esta reconfiguración, ¿ves posible que el trabajo ocupe el eje central de la cohesión social, teniendo en cuenta que hay un modelo que se empieza a resquebrajar precisamente a nivel internacional, y que esto que ustedes presentaron, este proyecto que ustedes presentaron, este manifiesto, marca también una tendencia en torno a lo que es el trabajo como articulador de la cuestión social? Digo, esa nueva realidad, esa nueva normalidad va hacia ese camino. ¿Crees que esto es posible? Yo diría que con sus matices, con sus claroscuros, esa reconfiguración va dando algunas señales. Pensemos que la Unión Europea ha de alguna manera revisado absolutamente su lógica presupuestaria, está ensayando otra acción frente al impacto económico que ha traído la pandemia. Así que me da la impresión lo mismo ha hecho Estados Unidos, ¿no? Y el regreso de la presencia gravitante del Estado al escenario global también es una señal.
De todas maneras creo que va a haber que seguir de cerca y luchar por que alternativas como las que se han presentado prosperen, porque constituyen un enfoque inédito de una alianza entre los trabajadores formales y los no formales, y además un enfoque que no ha sido el enfoque que tradicionalmente se le ha dado a la salida de las crisis. ¿Considerás que el movimiento obrero en ese sentido necesita la elaboración de un programa al estilo de La Falda y Huerta Grande para señalar 2 hitos históricos, o que el rol del movimiento obrero va a ser otro, que tiene que discutir demasiado hacia adentro también en función de lo que implica esta nueva normalidad a partir de lo que va a dejar la vieja normalidad, ¿no? Con despidos, con un trabajo precarizado? ¿Cómo ves ese panorama también? Y tendrá que hacer los ajustes sobre la marcha, que me da la impresión que va a tener que afrontar las dos cuestiones, ¿no? Un debate intenso al interior, por esto mismo que estamos ahora conversando, y también en la necesidad de que esta nueva dimensión que va a plantear la salida de la pandemia sea enfrentada con la mirada puesta en la centralidad del trabajo, en la productividad, en la producción, en el perfil industrial que tiene que tener el país, en las cuestiones estratégicas. Si nosotros pensamos que dejamos que la política tome todas las medidas para que se vuelva el despegue económico, y ese crecimiento económico simplemente se trasunte en lo que teníamos antes, en la matriz que estaba antes, vamos a volver a caer en la creación de desigualdad. Ha sido lo que ha ocurrido acá y en el mundo. Es decir, hay crecimiento económico y se genera mayor desigualdad. En función de eso, uno a priori puede decir que por lo menos hasta el momento el gobierno intenta aplicar algunas políticas que tienen que ver con la reactivación industrial. Ahora bien, si uno mira en profundidad, por lo menos esta es una apreciación personal, intuye que se empieza a deslizar alguna perspectiva keynesiana. Si caemos en el keynesianismo y olvidamos la economía nacional tal cual la planteó Perón, ¿caemos otra vez en esa trampa de la que estás hablando? Es indudable que no podemos repetir el esquema ortodoxo, pero también hay que tratar de encontrar una creatividad entre ese esquema y el viejo keynesianismo, ¿no? Porque indudablemente estamos con el aparato productivo seriamente afectado, en un mundo en crisis, donde las salidas tradicionales, digamos, están selladas. El gobierno de Alberto Fernández seguramente habría puesto el primer escalón de su programa económico en la recuperación a través de sostenerse sobre las exportaciones y el cierre del arreglo con los bonistas. Pero la pandemia le cambió toda esa primera percepción que tenía. Por lo tanto, digo, estamos obligados a pensar algo recogiendo las dos experiencias que se han aplicado y que ciertamente no han logrado funcionar en la República Argentina. Obviamente es positivo que el gobierno escuche, que el gobierno reciba al movimiento de trabajadores en conjunto. ¿Crees que a partir de esto que presentaron en el Congreso puede haber una matriz que pueda impulsar la aplicación de estos proyectos? Bueno, el que no ha recibido es el Poder Legislativo y ha habido entendimiento entre nosotros. Todavía no tiene que recibir el Ejecutivo. ¿Hay expectativas para que los reciba? Y yo espero que sí, porque es una propuesta importante que ha sido elaborada y que todavía hay que ajustar aspectos técnicos sobre otros temas, pero efectivamente hay una primera propuesta donde a lo que se aspira
particular. Juan Carlos, te llevo al ámbito de tu competencia porque hay distintos proyectos, distintas versiones que hablan de lo que implica la hidrovía. Sin embargo, todavía todo está dando vueltas en la nebulosa y por discutir. Algunos proyectos no han sido consultados con el movimiento obrero, con los trabajadores del sector. ¿Cómo estás observando el panorama alrededor de un centro tan estratégico geopolíticamente hablando como la hidrovía? En realidad creo que están en los preámbulos de ir preparando las participaciones y los anuncios de ir orientando hacia dónde va a rumbear el programa de la hidrovía, que en todo caso la hidrovía, la parada dicha así secas, no compete únicamente al dragado. Naturalmente la licitación del dragado, yo aspiro a que la representación absoluta que se siente allí para discutir este tema sea la de nuestro sindicato, porque es el ámbito específico de representación en el tema dragado. Pero como dije anteriormente, la hidrovía tiene que ver con la política pública que se trace alrededor de la navegación interior, de nuestra presencia en la cuenca del Plata, de las viejas aspiraciones de la reactivación de la industria naval, de la dificultad que tenemos con la presión tributaria y la asimetría que hay con los integrantes del programa de la hidrovía, que son tanto uruguayos, paraguayos como bolivianos y brasileños. Así que eso todavía no hay que confundirlo. Se está hablando simplemente de la licitación del dragado, pero y el concurso que habría de las provincias litoraleñas X. Uh-huh. Por otro lado, de todas maneras, también eso está articulado con la cuestión portuaria, como dije, y las economías regionales del NEA. Uh-huh. Por otro lado, da la impresión de que hay impulsos para reactivar la industria naval. La Armada Nacional firmó un acuerdo con el astillero Río Santiago para la creación de lanchas de formación de cadetes en la Marina. También se está hablando de la construcción de una draga nacional. ¿Cómo observás también este panorama en la industria naval, que ha sido sumamente golpeada y que le cuesta todavía despegar? Sí, lo veo con buenos ojos, pero creo que hay que ser más incisivo, ¿no? Recordarte que hemos participado en encuentros donde nosotros aspiramos a que haya una mirada puesta también sobre el mar argentino, sobre la renovación de toda la flota que hace pesquería, lo cual traería un trabajo extendido en el tiempo muy importante para la reactivación de la Argentina y de la industria naval, y además también con una política pública de recuperación de la presencia en la cuenca, que implicaría que también durante muchos años los astilleros estuvieran trabajando en función de la construcción de barcazas y darle una respuesta al parque flotante que necesitaría la Argentina para recuperar esa presencia en la hidrovía. Juan Carlos, hablábamos en un momento de lo que implicaba esta nueva normalidad a la que se apunta, y uno piensa que si esta normalidad tiende a la multipolaridad, los países se van a terminar cerrando. Hablábamos en un momento de que emergieron con fuerza los Estados-nación, y va a haber políticas económicas cerradas, y esta es la perspectiva que impera. ¿Qué tipo de comercio exterior hay que pensar de cara al futuro, en función de entender también que en ese comercio exterior tienen que participar los trabajadores del sector? Y obviamente el comercio exterior muchas veces está asignado también por su programa económico. Yo creo que Argentina tiene que aprovechar las ventajas naturales que tiene todo ese potencial, pero al mismo tiempo debe desarrollar también otro tipo de vertebración económica alrededor de esas potencialidades, ¿no? Nosotros siempre hemos planteado de que ahí tiene que haber otros ejes que le permitan a la Argentina que sus vías de navegación y esto tengan que ver con el comercio exterior del siglo XXI. Es que se
está hablando mucho de que hay que cambiar algunos ejes vertebradores para que haya salida hacia la cuenca del Pacífico. Bueno, esto responde a una discusión que obviamente tiene que saldarse en el Parlamento y las fuerzas productivas y con representación en el país para que sea un esquema de despliegue territorial en la Argentina, ¿no? Que el comercio exterior se vea favorecido con la creación de nuevos polos de desarrollo. Como eso digo, no solamente para armar los famosos corredores de exportación, sino que esos corredores contribuyan a la creación de empleo y de presencia productiva en los lugares donde se desarrollan, en los lugares por donde transita su trazado, ¿no? Esa política tiene que contemplar también lo que está ocurriendo en Malvinas, porque a partir de la decisión de Inglaterra de salir de la Comunidad Europea, comenzó a hacer foco también en las aguas y en los mares argentinos a través de Malvinas. Digo, la creación de un puerto de aguas profundas, la exploración petrolera, marca también una tendencia de dónde van a estar apuntados algunos cañones, ¿no? Lógicamente, por eso ahí ya estábamos hablando. Vos has puesto un ejemplo muy concreto de lo que dijimos hace unos momentos, ¿no? Hay una reconfiguración que ya se había estado de alguna manera insinuando desde antes de la pandemia. El caso del Brexit y todo eso juega sobre la cuestión Malvina. Y la cuestión Malvina hay que ponerla de nuevo en la agenda nacional a la luz de estos acontecimientos. Juan Carlos, para finalizar, el movimiento obrero el año que viene va a ir evidentemente a un debate interno en torno a lo que implica el cambio de autoridades en la Confederación General del Trabajo. Sin embargo, hay otras urgencias. ¿Cuáles son, a tu criterio, las prioridades previas a esta reconfiguración del mapa sindical, que tendrá que ver con elecciones dentro de la CGT y en otros ámbitos? Pero el fondo de la cuestión, ¿cuál es? ¿Qué debe discutir el movimiento obrero hoy, a partir de lo que esta realidad tan cambiante impulsa? Lo primero que tiene que discutir el movimiento obrero, después de la salida, es que iniciar un debate con la cabeza de la vieja normalidad ante un escenario distinto sería un gravísimo error. Y me parece que gran parte de eso todavía no ha sido advertido. Lo segundo que tiene que haber, insisto, cosa de que yo siempre dije, es ahí hay que tener una hoja de ruta para ver cómo admitimos que los movimientos populares formen parte de la central obrera. Y finalmente hay que ver cómo se trabaja el tema de la unidad o de una coordinación. Si no se puede la unidad, con una coordinación mucho más orgánica, mucho más elaborada, que es en diversos periodos hemos tenido con el CTA, para ver cómo representamos mejor los intereses de la clase trabajadora. Después de eso vendrá la disputa por la conducción y todo lo demás. Pero si previamente no se tienen en cuenta estos factores, creo que vamos a ir a discutir a la vieja usanza, lo cual nos va a terminar de nuevo colocando a la saga de los acontecimientos. Juan Carlos, te agradecemos estos minutos y estas reflexiones compartidas con nosotros en Palabra Sindical. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.